Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Se nos acabó enero, es 31, sábado 31. Hay mucho que recoger de lo que hemos estudiado de Monseñor Romero. Estamos en la penúltima sección, es la penúltima parte de la homilía que vamos a escuchar sobre el mensaje del profeta. Así se titula esta homilía del 14 de agosto de 1977. Cuando hemos hablado del profetismo, les he dicho que profeta es una persona que conoce la realidad. Y el profeta está llamado a hablar en nombre de Dios a esta realidad. ¿Puede el profeta caer bien, caer mal? Esto es secundario. Lo importante es conocer la realidad y hablar de parte de Dios, caigamos bien o caigamos mal. Oigamos a Monseñor. Yo le recomendaría, hermanos, a los que les gusta leer la Biblia, que leyeran en esta semana el libro de Jeremías. Qué interesante. Pero sobre todo, léalo en sus contornos históricos. Había sido feliz un poco porque en el reinado de Josías caminaban bastante de acuerdo el profeta y el rey, porque trataban de restituir la verdadera figura de Dios en el pueblo de Dios. Era el deber del rey, y el profeta, cuando en el rey miraba la buena voluntad y la actitud de hechos para defender los derechos de Dios, lo aprobaba, estaba con él. La iglesia no está peleando con el gobierno, únicamente le está diciendo que como el rey Josías mire hacia Dios y haga lo que Dios quiere. Este es el papel de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento: anunciar el proyecto de Dios, y cuando los hombres lo aceptan no hay conflictos, hay alegría. Y el profeta Jeremías tenía esperanza de que así va a ser siempre. Pero cuando muere el rey Josías y es elegido el rey Joaquín, y después Sedecías, que aparece en la lectura de hoy, comenzaron los conflictos, porque reyes complacientes con la idolatría a la que tendía ese pueblo permitieron que el pueblo se fuera prostituyendo, se alejaba de Dios, adoraba los falsos dioses. También los sacerdotes del templo, porque entonces el profetismo no coincidía con el sacerdocio, y los profetas podían reclamar a los sacerdotes también su servilismo o su religión demasiado segura. No se fíen de que tienen el templo de Dios si no hacen una conducta más digna de la voluntad de Dios. Están ofendiendo a su Señor, y este templo será destruido, y los ejércitos de Babilonia vendrán y destruirán a Jerusalén, y se llevarán deportados por segunda vez a los dirigentes del pueblo. Y esto es lo que molestaba a los idólatras, que un hombre quisiera purificar la historia de Dios en el pueblo. Y el profeta Jeremías
podía decir otra palabra. El profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando la sociedad no está con Dios y el profeta le reclama. Y así fue como Jeremías se malquistó la voluntad. No lo querían. Han escuchado hoy en la primera lectura las acusaciones. Muera ese Jeremías, que está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo con esos discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Ven como las acusaciones contra los profetas de todos los tiempos son las mismas. Cuando molesta la conciencia egoísta o la que no está construyendo el plan de Dios, es un molesto y hay que eliminarlo, asesinarlo, tirarlo a las fosas, perseguirlo, no dejarlo decir esa palabra que molesta. Pero el profeta no podía decir de otra cosa, y muchas veces el profeta Jeremías en su oración, lean la Biblia, cómo le pide a Dios: Señor, quítame esta cruz, yo no quiero ser profeta, siento que me queman las entrañas porque tengo que decir cosas que ni a mí me gustan. Vamos a retomar aquella enseñanza que hemos dado en este programa de quién es un profeta. El profeta de Dios es un hombre, una mujer que conoce su realidad. No es un alienado. Nadie que vive otra realidad es tomado en cuenta como profeta. Solo es tomado en cuenta como profeta el que conoce la realidad, la que conoce su realidad. Dios a alguien que conoce la realidad lo llama y lo envía. Dile al pueblo esto, y el profeta no puede decir otra cosa que no sea lo que Dios le ha pedido que diga. Cuando hablamos de Jeremías, cuando comienza el libro, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, Jeremías explica que Dios, desde el vientre de su madre, lo llamó a ser profeta. Isaías, ya en el capítulo 6, aparece Dios diciendo: ¿a quién enviaré? E Isaías levanta la mano: envíame a mí. Son diferentes experiencias de profeta. Tanto Jeremías, desde el vientre de su madre, como Isaías, desde el templo, son llamados a decirle al pueblo: no es ese el camino. Monseñor Romero, en 3 ocasiones y en 3 modalidades, nos explicó el trabajo de un profeta como el trabajo de un beduino, de un guía en el desierto. El beduino conoce el desierto, sabe por dónde están las rutas donde se puede caminar y donde no se puede caminar. Va guiando la caravana el beduino y la gente dice: ve, ahí hay agua, por aquí vayámonos. El profeta, el beduino, le dice: no, no es por ahí, es por aquí. Y la caravana, después de tanto contradecirles, creen que el beduino los está engañando. Y alguien saca un arma y dispara contra el beduino. Y el beduino, herido en el desierto, todavía extiende su dedo: es por allá. Esta figura del beduino, Monseñor se la aplicó al padre Alfonso Navarro, a la iglesia y a él mismo. Me matan porque les señalo el camino,
dijo Monseñor. El profeta está para señalar el camino. Ese no es el camino, es por allá. Jeremías le dijo al profeta, es por aquí, no es por allá. Isaías, es por aquí, no es por allá. Y Monseñor dice, la iglesia no es que sea enemiga del gobierno. Si la iglesia está asumiendo, Monseñor, que la iglesia es profeta, usted y yo sabemos que el profeta es Monseñor Romero. La iglesia no es enemiga del gobierno, pero la iglesia le señala el camino al gobierno, a este y a cualquier gobierno. La iglesia lo ha hecho durante 2000 años. Ha cometido errores, sí, pero ha acertado en otros caminos. Monseñor Romero, en 1977, 14 de agosto, está diciendo, nosotros, la iglesia, no somos enemigos del gobierno. Nosotros no queremos caer mal ni caer bien. Es que eso es secundario. Nuestro trabajo es señalar el camino, decir qué es lo que quiere Dios. Hemos hablado de la paz, de la violencia, de la justicia. Hemos hablado del secreto de la felicidad. Qué cosa más maravillosa cuando alguien es fiel a lo que Dios le pide. Un mal ejemplo de esto es el rey David. No el rey David cuando es muchacho, pastor de ovejas, que peleó contra Goliat. Ese es excelente. Tampoco es el David de cuando se convierte en guerrero, porque no había otro camino de sobrevivir, porque Saúl lo quería matar, se hizo guerrero. El David rey, en esas 3 etapas, la primera, muy buena, le dio el lugar a Dios. No soy yo el rey, es Dios el que reina. Hasta ahí estamos bien con el rey David. Pero el David que mandó a Joab, a Urías y a sus tropas que vayan a pelear, y yo me quedo acostado en mi cama de marfil. Yo me quedo en mi palacio. Y después de una larga siesta al atardecer, se levanta al atardecer y mira a la muchacha que se está bañando. Es una mujer ajena. Sí, pero yo soy el rey, tráiganmela. La embarazó y tuvo que resolver con un crimen su pecado. Ya vamos a estudiar qué fue lo que pasó después. Tiene David que reconocer que no ha hecho la voluntad de Dios. Qué bonito fuera que los gobiernos reconocieran el momento preciso en que no han hecho la voluntad de Dios y que escucharan a la iglesia, que escucharan a Monseñor Romero para que les diga, ese no es el camino, vamos por allá. Esto, caiga bien o caiga mal, es el trabajo de un profeta. Decir lo que sí, decir lo que no. Vamos a las lecturas, las vamos a compaginar, por supuesto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 17, dice lo siguiente. En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, había 2 hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una cordería que había comprado
la iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la corderita del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: «Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte». No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Natán dijo a David: «¿Eres tú? Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, el hitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día». David respondió a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le dijo: «El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Natán es un profeta de la corte. Natán vive en el palacio. Hay otros profetas que viven en el palacio. Son profetas de la corte. Hay otros profetas, más adelante surgirán otros profetas que son completamente independientes. Natán recibe el mensaje de Dios. Ve y cuéntale una historia a David. David sabe, David siente, pero David se dejó envolver por el poder. Este David, no el muchacho, no el guerrero, sino David el rey, y el rey en su segundo estado. No el primero, el que le dio el lugar a Dios, ese estaba bien. El segundo rey David, el pecador, el abusivo, el agresivo, este esbirro que le decía yo ayer, hoy recibe de su propia medicina. Eres tú, injusto, teniendo un harem, así se llama. Los reyes tienen muchas mujeres a su servicio. Así funcionan los reinados. Traigan aquella, sí, pero le habían dicho, es la mujer de Urías. Él tenía un montón de ovejas, un montón de bueyes, y escogió la única ovejita que tenía Urías. Y no solo se metió con ella, sino que mandó matar a Urías. Es el poder del rey al máximo poder, a lo máximo.
su máxima expresión. Yo soy el rey. Sí, tengo bastantes ahí, sí, pero quiero esa. Y se la trajeron. Ahora tiene que pagar las consecuencias. No solo robaste la oveja, sino mandaste matar a Urías, un servidor tuyo que no era israelita, era hitita, y estaba a tus órdenes, y lo mandaste a matar. Y David reconoce su pecado. He pecado. Mira lo que viene, David. La espada no se apartará de tu reinado. De tus entrañas saldrá el mal. Y David, al escuchar la sentencia de el hijo que te ha nacido, morirá. Para un rey, que se le muera una hija no importa. Que se le muera un hijo varón es un gran dolor, porque el varón es el heredero del trono. Y por eso David hace ayuno, penitencia. No, el profeta ya habló. Tu hijo se va a morir. Y se muere el niño. Por mucho que haga luto, ayuno, oración, clamor, Dios ya dio la sentencia. Se va a morir. Y se murió. Para el rey David, perder a un hijo varón es su propia destrucción. Está con la mujer que no era suya, ahora ya es suya. Es el rey. La embarazó. Ahora no puede resolver como rey, no puede cambiar la voluntad de Dios, porque Dios no lo permite. Ese niño es fruto de un pecado. No puede estar vivo. Dios lo decide. Natán le dijo la sentencia: has destruido la paz de tu reinado. La espada no se apartará de tu reinado. Vas a sufrir. Te va a tocar aguantar y ver mucha destrucción. Poco a poco vamos a ir llegando al tercer rey David. El buena gente, el que puso a Dios como rey, le dio el lugar perfecto. Dios en una tienda, pero Él es el rey, yo soy un siervo de Él. El segundo rey es el esbirro, pecador, sanguinario. Y vamos a ir finalizando después con el tercer rey David, la tercera etapa del reinado de David. El evangelio de hoy, antes de leerlo, quiero decirles, esto es un texto teológico. Les voy a explicar después qué es un texto teológico. Marcos 4, 35 al 41, dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó el viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Marcos 4.
texto teológico. Voy a aprovechar ahora porque hay algunos hermanos que son nuevos en este programa, nuevos que están llegando, están escuchando. Voy a tratar de ahondar en que la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Pero aquí hay dos componentes en la Sagrada Escritura. Uno es el componente histórico y otro es el componente teológico. ¿Cuál es el componente histórico? Acercarse lo más a lo que verdaderamente sucedió. Por eso, en nuestra metodología, en la teología de la liberación, sabe usted que usamos el método de análisis de la Sagrada Escritura, que le llamamos así en 3 partes: el texto, el contexto y el pretexto. Texto es lo que está escrito, ahí está la Sagrada Escritura. 73 libros para los católicos, 66 para los evangélicos. Esto es el texto. Pero el texto se escribió en un contexto. ¿En qué tiempo? ¿Quién gobernaba? ¿Qué pasaba en ese momento? Ese es el contexto. Y el pretexto es lo que verdaderamente sucedió y que provocó que se escribiera el texto. Texto, contexto y pretexto. Entonces, en esa metodología del texto, contexto y pretexto, hay textos que nos acercan mucho a la realidad. Hay textos que no nos acercan a la realidad. Esos textos que no nos acercan a la realidad se llaman textos teológicos. ¿Y cuál es el componente teológico? Es un hecho reflexionado, es un hecho teologizado, es un hecho divinizado. El acontecimiento más divinizado, más teologizado, es la muerte de Jesús. Nos lo mataron crucificado, sí. Hay testigos, hay historiadores que dijeron, ahí mataron a un tal Jesús. Es un hecho histórico. Pero a ese hecho histórico le metieron reflexión, le metieron teologización, le metieron divinización y dimos el salto al Jesús resucitado. Pero el Jesús resucitado no es histórico, no es teológico. No se me asuste por lo que le estoy diciendo. Es un texto teológico. ¿Usted cree que algún historiador va a escribir el día 33 del, no sé, la fecha exacta? Allá en Jerusalén hubo un acontecimiento, Jesús salió de la tumba. Un historiador no dice eso. Eso no está cerca de la realidad. Y todo lo que no está cerca de la realidad, los historiadores no lo toman en cuenta. Ese es un dato teológico. Esto fue lo que hizo Pablo. A él le tenemos que agradecer y reclamar. Eso de agradecer, yo sé que todos están de acuerdo. Reclamar, muchos no van a estar de acuerdo. Pero por haber teologizado la resurrección, la muerte de Jesús, por haber escrito sobre la resurrección, le quitamos valor al Jesús histórico. Esto que les estoy diciendo lo hago con intención de que nos entendamos. Cuando yo les diga esto es un texto teológico, es un acontecimiento reflexionado, teologizado, divinizado. Jesús va en la barca, está lloviendo, las olas se están metiendo en la lancha se está hundiendo y Jesús está durmiendo. Eso es teología.
Eso no nos acerca a la realidad. Usted va en una lancha y ni modo que usted puede dormir cuando las olas botan, mueven la lancha y se está mojando y usted está dormido. Eso no es histórico. Es un texto teológico. Teológico, sí. Los que van dentro de la barca, hay 4 de ellos que son pescadores, que saben de tormentas. Jesús es un carpintero, él no sabe de tormentas. Los 4 pescadores, sí. Y ellos le pueden decir a los otros 8, agarren los remos, ahora denle para allá. Espérate, todavía no le des, ahora que venga, ahora dale, sí. Ellos son pescadores, ellos saben de eso. Jesús no sabe de esto. Jesús va durmiendo. Los que saben son ustedes, yo voy a dormir. Es un texto teológico, no histórico. Claro que a cada rato Jesús con los apóstoles atravesaba el lago, claro. Seguido. Llévenme a la otra orilla. Es lo más normal del mundo. Estaban en el lago, alrededor de el lago de Tiberíades, el mar de Galilea. Entonces viene Jesús y se duerme. Pero el texto está, cuando es teologizado, el texto está para dar una enseñanza. El contexto de ese texto, estamos hablando de Marcos. Marcos escribió su evangelio entre el año 64 y el año 69, no más del año 70. Estos son los datos que se recogen. La iglesia está siendo perseguida. Los están matando. A Pablo y a Pedro los mataron el año 64. Los máximos líderes los mataron. A Santiago también ya lo mataron, año 50. Nos están matando. Entonces, este texto está para decir, tenemos como cristianos una gran tempestad, nos están matando. Y Jesús está durmiendo. Está con nosotros, pero está durmiendo. Hay que despertarlo. La persecución nos está matando. Despierten a Jesús. Jesús, levántate, mira, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús le dice, cállate, silencio, tormenta. Y la tormenta se calmó. El texto de hoy, Marcos 4, 35, 41, es un texto teológico. El único que puede aplacar la persecución es Jesús. Silencio, calla. Y la tormenta se calmó. Y la pregunta de los discípulos, ¿y este quién es? Pero si todo el mundo, usted y yo, ya sabemos que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dígale usted a los 12, es Jesús, el Hijo de Dios, pero él no puede leer, los 12 no pueden leer esto. El texto teológico lleva a esta finalidad. Todo el Evangelio de Juan es texto teológico. Hay hechos históricos, sí, reflexionados, teologizados, divinizados. No tienen vino. ¿Y qué? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Hagan lo que Él les diga. Jesús fue a la boda. Cualquiera podía ir a la boda, si lo habían invitado. ¿Y yo qué tengo que ver con que se acabe el vino? Texto teológico, reflexionado, teologizado, divinizado. Llenen las tinajas. Y eso que era agua se convierte en vino. ¡Wow! Maravilloso. Eso solo lo puede hacer Dios. Dios creó el agua
Y vino Jesús y del agua hizo vino. Eso solo lo puede hacer Dios. Usted no puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Marcos deja este texto teológico para dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es el único que puede parar la represión, la persecución. El único. Despiértenlo. La iglesia sabía que tenían a Jesús, pero no lo tomaba en cuenta. Por eso lloraban por la persecución. Entonces sí tienen a Jesús. Texto teologizado, reflexionado, divinizado. Ahora sí, los 12 en todo el Evangelio de Marcos quedan como unos necios, torpes, inútiles. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero si todo el mundo les dice, tú eres el Hijo de Dios, los endemoniados. Allá en el bautizo se oyó la voz. Ya vendrá el momento en que en el cielo se oye la voz. Y ellos no saben quién es Jesús. Usted y yo sí sabemos quién es Jesús. Cuando nosotros leemos textos teológicos, le debemos sacar todo el provecho. Porque el texto teológico lleva una intención. Y la intención es decir cómo Dios actúa en nuestra historia. Para eso son los textos teológicos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.